Es frecuente encontrar un montón de páginas de internet, artículos, libros, en los que se afirma en la necesidad de educar sin premios ni castigos. Pero yo os lo planteo, ¿de verdad es posible educar sin premios ni castigos? Aunque os sorprenda, hoy voy a contaros que es imposible, que no podemos educar sin premios ni castigos. Ahora os voy a contar por qué. Primero vamos a despejar un error de concepto. Los premios y los castigos no son estrategias educativas, sino que son simples descripciones de fenómenos que forman parte de la naturaleza. Un refuerzo es algo bueno que hace que quieras repetir una conducta, y un castigo es algo malo que hace que no quieras repetirla, simplemente es eso. Durante los años 50 se vivió una verdadera fiebre por el conductismo. A raíz de las ideas de un psicólogo americano, Skinner se llamaba, y lo que él llamaba conductismo radical, se puso de moda pensar que prácticamente cualquier área de la vida se podía modificar mediante el empleo de los premios y de los castigos. Pero se cayó en un error muy importante, y es que esa visión tan conductista, de ese conductismo radical, dejaba de lado muchísimas de las variables que han resultado tanto más importantes que el refuerzo y el castigo. Los pensamientos, las emociones, las expectativas, la resiliencia, todas las variables que hacen que las personas, al final, acaben dando respuestas que son inesperadas e incomprensibles desde esa óptica tan limitada del conductismo. Si tenéis curiosidad por ver hasta dónde llegaban estas ideas del conductismo radical, os recomiendo muchísimo leer un libro que se llama Walden 2. Es una novela distópica que escribió el mismo Skinner, en la que diseña una sociedad que está totalmente basada en los principios de la modificación de conducta. Por muy en contra que estéis del conductismo, seguro que también la encontráis fascinante, de verdad, os animo un montón a leerla. Pero volviendo al tema de los premios y los castigos, digo que es imposible educar sin premios ni castigos porque es que sería lo mismo que afirmar que podemos educar sin sonreír, sin llorar o sin ponernos tristes. Por ejemplo, si queremos educar sin premios ni castigos, no podríamos sonreír cuando nuestro hijo se nos acerca y nos dice que nos quiere, porque la sonrisa es un refuerzo positivo a esa conducta. Tampoco podríamos estar tristes o mostrarnos enfadados si nuestro hijo está en el parque y pega a un amigo, porque esa tristeza o ese enfado sería un castigo hacia esa conducta que ha hecho nuestro hijo. Otra cosa muy distinta es que de manera sistemática utilicemos los premios y los castigos como prácticamente la única estrategia en la educación de nuestros hijos. Si pensamos que solamente dándoles cosas cuando hacen algo bien y castigándoles cuando se equivocan podemos lograr una buena educación, lo llevamos muy claro. No podemos evitar que la conducta de nuestro hijo se vea reforzada o que se vea castigada por un montón de aspectos diferentes, y entre ellos estará nuestra propia reacción. Pero otra cosa distinta, como os decía antes, es que nosotros utilicemos esos premios y esos castigos como el eje central de nuestra tarea educativa. Son dos conceptos muy distintos. Entonces, quizá más que hablar de cómo educar sin premios y sin castigos, quizá deberíamos hablar de cómo evitar las malas prácticas en cuanto a esos refuerzos y esos castigos, porque, insisto, son fenómenos que forman parte de la vida, son inevitables. En cuanto a los refuerzos, es natural que después de una conducta positiva pues se dé una consecuencia que sea igualmente positiva, y de hecho es deseable que sea así. Pero estos, entre comillas, refuerzos positivos nunca o muy pocas veces deberían ser cosas materiales, como regalos o como dinero, ni tampoco tendrían que ser cosas desproporcionadas, ni siquiera hacerse de un modo global y exagerado. Cuando queramos reconocerle que ha hecho algo bien, pues tenemos que hacerlo atendiendo a la conducta concreta que ha hecho. Por ejemplo, oye, qué chulo que te ha quedado, cómo te lo has currado, qué bonito, me gusta mucho. Simplemente eso, nada de eres un genio y vamos, vas a ser Picasso, no, eso fuera. Por otro lado, más que hablar de castigos, es mejor hablar de las consecuencias naturales, y os puede parecer una diferencia de matiz, pero es que este matiz es importante, porque lo que transmitimos a los niños es diferente. Para empezar, el tono emocional. Para ser firmes no hay que enfadarse, podemos ser firmes al tiempo que somos cálidos y cariñosos, y de hecho es que es lo que debemos hacer, ser firmes y ser cariñosos. Las consecuencias naturales están relacionadas con la conducta que queremos cambiar. Son proporcionadas y se producen de manera contingente, de manera inmediata, aquello que no nos ha gustado, y sobre todo no buscan dañar al niño, sino simplemente mostrarle la forma correcta de comportarse. Es simplemente la forma en la que los niños experimentan la realidad que está a su alrededor. Y además, en la mayoría de las situaciones no son consecuencias que los padres o los educadores ponemos a nuestros hijos, sino que esas consecuencias son cosas que se derivan de manera natural de las acciones que ellos llevan a cabo. No debemos confundir este concepto de consecuencias naturales con el eufemismo que muchas veces se utiliza para no hablar de castigo, ¿no? Que a veces se habla de consecuencia. Pues la consecuencia que no hayas hecho los deberes es que no vas a cenar. No, eso es un castigo, se mire como se mire. Por lo tanto, y como hemos visto, por suerte, ese conductismo radical que estaba de moda en los 50 y en los 60
Ya ha pasado la historia y también debería pasar la historia en la educación, esa educación en la que abusamos de los premios y de los castigos. Pero entendiendo los refuerzos y los castigos como fenómenos naturales, como consecuencias buenas o malas que se producen después de una conducta, no podemos escapar de ellos, forman parte de la vida. Así es que si no podemos escapar de ellos, mejor conocer en qué consisten y cómo poder aplicarlos de manera correcta. Espero que con todo esto hayamos solucionado un poquito esas dudas de lo de educar sin premios y castigos. Hasta aquí otra píldora de psicología, espero que os haya gustado. Si queréis sugerirme más temas, podéis escribirme a píldoras@albertosoler.es. La semana que viene, más. ¡Un saludo!